Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Estos días, la verdad, hay muchos jóvenes sufriendo. Jóvenes que tienen adicciones, obsesiones. E incluso muchos de ellos no saben quién son. Esto, por supuesto, no es algo de repente, ¿verdad? Hay una ideología que se está enseñando de manera global, que ha entrado ya en los colegios, incluso de niños pequeños, y son, por supuesto, palabras contrarias a la palabra de Dios, pero que se graban. Y, por supuesto, de tanto escucharlo se enraiza y llega a ser lo que hacen, su naturaleza, ¿verdad? Por eso hay muchos jóvenes sufriendo, pero también sus padres, lógicamente, al ver a sus hijos en esas situaciones, están desesperados, no saben qué hacer. Por eso es urgente que estemos compartiendo este Evangelio de Jesús el Cristo, porque eso es la obra de la oscuridad. Satanás vino a hurtar, matar y destruir, y lo está haciendo de manera real. Hay que abrir los ojos y ver esa realidad espiritual. Solo Jesús el Cristo, que es la luz verdadera, puede quebrantar la oscuridad. Y a Dios le ha placido que ese Evangelio sea predicado a través de cada uno de nosotros. Ustedes son bien importantes, pero ¿cuál es nuestra realidad? Bueno, si somos sinceros, la verdad es que cuando no salen las cosas como nosotros queremos, pues ya nos quejamos, ¿no? La verdad es que cuando viene una dificultad, pues muchas veces nos desanimamos, incluso temblamos. Y cuando algo realmente no cuadra con lo que esperábamos, incluso nos enfadamos. A veces hasta explotamos también. Por supuesto, de esa manera no podemos estar cumpliendo la evangelización mundial, ¿verdad? Por eso, siempre tenemos que ir a la palabra. La palabra de Dios es la verdad y Él en ella nos da toda la respuesta. Y en la palabra, de manera sorprendente, vemos personas como José, que aunque él sufría injusticias muy graves, ¿verdad? Encima, a través de su familia, que es realmente lo que más daño nos hace, pero él de manera sorprendente no era afectado, podía trascender. Incluso a través de eso, él lo aprovechaba como una oportunidad para proclamar el Evangelio. Vemos personas como Jocabed, que aunque se estaba jugando la vida, su propia y la de toda su familia, ¿verdad? Ella realmente estaba firme. Ella entregó su vida para predicar este Evangelio. ¿Cómo puede ser? O personas como Samuel, que vivió en una época donde había grandes problemas en la iglesia. Estaba la iglesia caída. Estaban haciendo realmente muchas cosas incorrectas. Y lo peor es que habían perdido el Evangelio, habían perdido la evangelización. Por eso realmente hay tantas divisiones, peleas. Pero Samuel estaba firme. Aunque era un niño, no se dejó afectar o influir por todas esas cosas incorrectas. Él estaba firme. ¿Por qué? Porque estaba realmente disfrutando de este Evangelio. ¿Cómo pudieron tener ellos, que realmente, pues, humanamente eran como nosotros, pero cómo pudieron tener realmente esa respuesta? Ellos permanecían en Cristo. Permanecían en Cristo. No solo conocían de Cristo. Job dijo, de oídas te había oído, ¿verdad? De oídas te había oído. No, ellos de verdad permanecían en Cristo, tenían esa fe verdadera en Jesús el Cristo, podían disfrutar con la oración de Jesús el Cristo 24 horas y ellos proclamaban, daban su vida para proclamar este precioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús el Cristo, permanecían en Cristo. Y realmente es la respuesta de Dios.
viendo toda la Biblia, los 66 libros, el núcleo, la esencia, es que Jesús es el Cristo. Él vino a sacarnos de esas 3 maldiciones, de esa raíz que lleva a todos los desastres. Solo Jesús es el Cristo. Por eso, solo hay que permanecer en Él, no hay que hacer nada más. Nos cuesta porque siempre queremos hacer cosas, ¿verdad? Pero hay que simplemente permanecer cada día en Jesús el Cristo, porque Dios en Él nos ha dado toda la respuesta. Y lo vemos a lo largo de toda la Escritura, es el mensaje núcleo, mensaje esencial, principal, porque es la respuesta. Por eso vemos cómo el Señor resucitado, cuando fue a los hermanos que estaban perdiendo la dirección, iban camino de Emaús, el Señor les había dicho, quedaos en Jerusalén, pero Cleofás y el otro, dice la Escritura, iban camino de Emaús, habían perdido la dirección, y el Señor resucitado, como los discípulos son tan importantes, Él fue allí. Dice Lucas 24-27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían, en todas las Escrituras, desde Moisés, desde el principio, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Él estaba declarándoles lo que decían de Él, de Jesús el Cristo, porque toda la Escritura está señalando a través de sombras, alegorías, de muchas maneras, pero nos da esa respuesta. ¿Por qué? Porque es la verdadera respuesta. Por eso, Génesis 3:15, la simiente de la mujer que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, Jesús el Cristo. El arca, Génesis 6:14, ese arca de Noé, Jesús el Cristo. Solo dentro del arca podemos tener la vida. Fuera del arca solo hay destrucción. Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre. Es Jesús el Cristo. Es el sacrificio vicario en la cruz donde derramó su sangre para sacarnos de las maldiciones. Isaías 7:14, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios que se encarnó, y Él vino para entregar su vida en la cruz y de esa manera quebrantar totalmente el poder de Satanás, perdonar nuestros pecados y abrir el único camino para regresar con Dios. Jesús es el Cristo. Y no solo tenemos que creer o haber escuchado de Él, hay que permanecer en Él. Porque en Él Dios le ha placido darnos todo. Tenemos todas las respuestas dentro de Jesús el Cristo, y sin Él, como dice la Escritura, sin mí nada podéis hacer. La gente de este mundo, las personas separadas de Dios, ¿dónde permanecen? Ellos permanecen en el yo, en lo que ellos creen, en lo que a ellos les parece. Esa es su confianza. Y también ellos permanecen en lo físico, en lo material, en lo carnal. Se apoyan en esas cosas, ¿verdad? Incluso en el éxito, pero es un éxito falso si no está Jesús el Cristo. Pero la gente busca fama, quiere que su nombre sea levantado. Incluso al estar sufriendo, al estar engañados y estar en medio de la oscuridad, empiezan a permanecer en los ídolos. Buscan respuesta a través de los ídolos, la magia, incluso hasta la adivinación, porque tienen que confiar en algo. Pero realmente van abocados al fracaso. Ya están fracasando, muchos de ellos están viviendo infiernos en este tiempo, porque están permaneciendo en cosas incorrectas. Pero lo peor es que a veces, como creyentes, seguimos permaneciendo, seguimos buscando esas cosas. Bueno, sí, confieso, Jesús es el Cristo, pero todavía mi confianza son las cosas físicas, materiales, incluso busco el éxito. No funciona, hay que salir de ahí absolutamente, hay que permanecer en Jesús el Cristo. Entregar toda nuestra vida para Jesús el Cristo, proclamar este evangelio hasta nuestro último suspiro. Por eso Pablo fue utilizado grandemente por Dios. Él pudo permanecer en Cristo. Y allí, viendo los hermanos de Corinto que no paraban de pelear, que no estaban evangelizando, que eran movidos por problemas grandes, pequeños, allí
Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les escribió esas epístolas, esas cartas, ¿verdad? Y Primera de Corintios, allí les escribe como un maestro. Pero en el pasaje de hoy comenzamos Segunda de Corintios, ahí les escribe como un pastor, es decir, con ese corazón por sus hermanos, dándoles con todo su amor la respuesta de Dios, por supuesto, para que puedan salir de esos falsos problemas, para que puedan salir de todo engaño, para que se puedan levantar y puedan estar predicando este evangelio de Jesús el Cristo. Por eso, ¿qué es lo que les dice Pablo? Versículo 8. Dice, hermanos, vosotros tenéis problemas, pero mirar, yo tuve un problema, una tribulación en Asia que pensaba que iba a morir. Fíjense, ese era el nivel del problema que yo tuve que experimentar. Pensaba que ya iba a morir. Versículo 9. Pero eso Dios lo permitió para que no tuviera la confianza en mí, sino para que confiara en Dios, es decir, para que permaneciera en Cristo, porque Dios tiene el poder para resucitar. Cristo tiene todo el poder del cielo y de la tierra. ¿Y qué dice el versículo 10? El cual nos libró, nos libra y nos librará. Si permanezco en Cristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, Él que nos libró, y podemos ver al pasado, ¿verdad? Desde que conocimos correctamente a Jesús el Cristo por su gracia, Él nos ha librado de todo. Ebenecer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Pues Él que nos libró, si permanezco en Él, Él nos libra. No importa la situación, la dificultad que tengamos, si permanezco en Cristo, Él me va a librar y me librará. Porque Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso, que no estén desanimados, que no sean engañados por su situación. Tienen problemas. Pablo tuvo un problema que pensaba que iba a morir, hasta ese punto. Pero Dios permitió eso por su gracia. Y el problema que tenemos, Dios lo permite por su gracia, para que dejemos de permanecer en otras cosas, para que permanezcamos en Jesús el Cristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, y nos libró, y nos libra, y nos va a librar. ¿Por qué? Porque somos los evangelistas. Somos los evangelistas. Por eso somos tan preciosos para Dios. Que permanezcamos en Cristo. Esa es la respuesta. Dentro de Cristo, Dios nos ha dado todo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hay que estar permaneciendo en Él, disfrutando en Él, compartiendo su nombre hasta nuestro último suspiro. Y vamos a ver cómo levanta su poder. Pero ¿cómo podemos hacer esto, verdad? ¿Cómo puedo permanecer en Cristo? Esto no es de repente. No es que un día me levanto, hoy voy a permanecer en Cristo. No. Tiene que ser cada día. Poco a poco. El Señor me va a dar gracia porque esa es su voluntad. Vemos la vida de Daniel. Daniel, cuando llegó ese momento de crisis que aparece en Daniel 6, él no fue movido. Se fue a orar. Dice, como solía hacer antes. Muy importante. No es que ese día de repente ya tenía esa fuerza espiritual, permanecía en Cristo, no. Como solía hacer antes. En los días normales, no solo cuando hay un problema. Cuando hay un problema, hasta los no creyentes claman. Nosotros tenemos a Cristo todos los días hasta el fin del mundo. Hay que estar yendo a Él cada día para permanecer en Él. Poco a poco tenemos que levantar esa torre de Dios dentro de mí. Hay que levantar la torre de Dios dentro de mí. Eso es permanecer en Cristo. Y es lo que hacía, como solía hacer antes, Daniel, poco a poco. ¿Qué contenido tiene que tener
esa torre? En primer lugar, tenemos que comprender conforme a la Escritura este precioso evangelio. Este evangelio que es poder de Dios para salvación. El evangelio que es Jesús el Cristo. Lo tengo que personalizar. No tiene que ser algo simplemente de hoy domingo. Tampoco algo que yo experimento pues un rato cada día y luego vivo como quiero. No, hay que personalizarlo. Este evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que él cree, tenemos que estar realmente aplicándolo a mi vida, a mi familia. Hay que aplicarlo en mi trabajo, en mi realidad, en mi vida cotidiana. Tenemos que ver todo conforme al evangelio. Hay que personalizar este evangelio, que el evangelio sea todo para mí. Porque él es suficiente y es completo. Tiene que ser todas las cosas para mí. Que todo lo pueda ver a través del evangelio, que todo sea para el evangelio. Hasta ese punto tengo que personalizar el evangelio. Eso es grabar. Hay que grabar este evangelio. Y en Génesis 22 aparece Isaac, ¿verdad? Aconteció un gran acontecimiento, algo que nunca él olvidó. ¿Qué ocurrió? Pues Dios le dijo a su padre Abraham que lo sacrificara. Realmente era algo impresionante, ¿verdad? Y llegó el punto que allí en el monte Moriah, pues Abraham levantó el altar, puso la leña y ató a su hijo Isaac. Y él, que tenía una gran fe, levantó el cuchillo. En ese momento ocurrió algo grandioso. Dios mismo lo paró para Abraham. Dios mismo proveyó un carnero que estaba allí, enredado en unos arbustos, pero es Dios que lo envió. Y Dios dijo que quitaran a Isaac del altar y pusieran el carnero. Ese carnero es Jesús el Cristo. Ese carnero es nuestro sustituto. Teníamos que morir, habíamos pagado, es lo justo, pero Dios por su gracia y misericordia envió a Jesús el Cristo a morir por nosotros. Por eso Isaac quedó tan agradecido a Dios, ¿verdad? Yo iba a morir, pero Dios me salvó. Dios proveyó un carnero que murió por mí. Y ese es el evangelio. Eso quedó totalmente grabado en la vida de Isaac, nunca lo olvidó. Por eso Isaac pudo disfrutar grandemente el evangelio y realmente él, sin hacer nada, pudo recibir todas las cosas para cumplir la evangelización, porque él grabó totalmente a Jesús el Cristo. El evangelio era todo para él. Recibió todo. Porque dentro de Jesús el Cristo tenemos todo. Sin hacer nada, le llevaron a su mujer. Sin hacer nada, recibió esos siervos de su padre, esa riqueza de su padre, incluso los pozos, ¿verdad? Por eso hay que grabar a Jesús el Cristo. Tiene que ser todo para nosotros. Yo tengo que tener y darme cuenta que Jesús el Cristo es la respuesta. Es la respuesta. Realmente solo a través de Cristo podemos estar cambiando nuestro destino. Y tengo que tener esa conclusión de Jesús el Cristo, ya dar toda mi vida para compartir este evangelio. Por eso, que podamos estar para levantar esa torre de Dios dentro de nosotros, que es la manera de permanecer en Cristo, personalizando este evangelio. Tiene que ser todo para nosotros el evangelio de Jesús el Cristo. Vemos cómo los apóstoles, ellos habían escuchado de Jesús el Cristo, pero realmente no lo habían personalizado. Allí 40 días en el monte del Olivar, fue ese tiempo, el tiempo donde el Señor resucitado les dio la palabra de manera concentrada. ¿Y qué ocurrió? Allí pudieron tener esos pactos, ¿verdad? Consumado es, Cristo ha consumado todo. Ahora tenemos el respaldo del reino de Dios y ahora tenemos ya ese poder del Espíritu Santo para poder proclamar este evangelio. Por eso, realmente, cuando bajaron del monte del Olivar, ya eran otras personas. Les daba igual que los metieran en prisión, les daba igual que pudieran matarlos. Su vida era solo para Jesús el Cristo. Y eso es lo que tenemos que estar experimentando, ¿verdad?
Es lo que tenemos que estar grabando. ¿Cómo podemos, de manera práctica, grabar este evangelio? Hace años, pues, quería ayudar a un hermano. No podía tomar bien la palabra, por eso empecé a transcribir los mensajes. Pero realmente, eso Dios lo utilizó para sanarme, para grabar este evangelio en mi vida. Porque cuando uno transcribe el mensaje del evangelio, lógicamente se tiene que concentrar, ¿verdad? Y a veces tenemos un estado que no podemos ni concentrarnos. Es difícil. Por eso cuando uno transcribe, pues tiene que estar ahí, a ver qué ha dicho, hay que escribirlo, repasarlo. Y sin darme cuenta, cada domingo cuando lo hacía, empezaba a recibir mucha gracia. Y esa palabra que es viva y eficaz, al grabarse en mi vida, me empezaba a dar verdadera sanidad. Y poco a poco ya me podía concentrar más en la palabra, podía cada vez recibir más gracia. Por eso me di cuenta que era el plan de Dios para mí, para que yo pudiera correctamente grabar este evangelio de Jesús el Cristo. Pero no solo transcribir, es muy importante meditar la palabra, ¿verdad? Es muy importante incluso memorizar versículos. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, que es la verdad. Todo ello ayuda a levantar esa torre para poder permanecer en Cristo y poder experimentar el poder de Dios en nuestra vida y poder levantarnos como testigos, que es el deseo de Dios. En segundo lugar, ¿cómo levantar esa torre? Tenemos que estar no solo comprendiendo el evangelio, hay que disfrutar del evangelio. Este evangelio de Jesús el Cristo es para darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Estamos gozando esta vida abundante. La vida abundante no se refiere a cosas físicas, materiales, sino dentro, ¿verdad? Poder experimentar esa vida y vida en abundancia. Por eso hay que disfrutar de este evangelio. Y para ello tenemos que estar disfrutando de esa vida de oración. No personas que oran de manera puntual, no. Personas de oración. Los que disfrutan, los que su vida y la oración realmente están alineados totalmente. Esa oración que realmente está experimentando ese respaldo que tenemos tan tremendo, ¿verdad? Somos hijos de Dios, somos ciudadanos de los cielos, dice Filipenses 3:20, y podemos orar disfrutando de esa identidad, del respaldo del trono celestial. En Isaías 6, del 1 al 11, vemos como el profeta Isaías estaba orando hasta ese punto, tuvo esa visión de Dios que estaba en su trono, de los querubines. Ese es el respaldo que tenemos. También Pablo, orando, meditando en la palabra, disfrutando de la oración, dice en 2 de Corintios 12, versículo 3, que subió hasta el tercer cielo. Y es el respaldo que tenemos. Y tenemos que disfrutar de esa oración para que el poder del trono venga dentro de nosotros. Orar para que ese poder se transmita de manera real. En esta realidad que vivimos hay que llevar lo espiritual a lo real. Y eso es la oración. Cuando estamos orando por las personas, ahí se levanta ese poder, esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Al orar, resplandece la luz del evangelio y la oscuridad es quebrantada. Ese es el poder de la oración. Pero a veces no lo entendemos bien, ¿verdad? Y estamos orando por cosas físicas, materiales, centradas en nosotros. Hay que salir de ahí. Hay que empezar a entender esa oración conforme al pacto, conforme al evangelio, esa oración que el Señor mismo nos enseñó. Venga tu reino, hágase tu voluntad en los cielos como también en la tierra, que sea predicado este evangelio de Jesús el Cristo. Como oraba la hermana, ¿verdad? En Jerusalén, toda Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso es una oración del pacto. 100% Dios lo va a responder. Y esa es la oración que tenemos que disfrutar. Cuando empezamos a disfrutar del evangelio en oración, ahí experimentamos que Dios está junto con nosotros. Junto con nosotros. Y cuando oramos juntos, unánimes, ahí experimentamos, Emmanuel, Dios con nosotros. Y oramos hasta el punto que nuestro campo, nuestra vida y Dios
se hace una unidad, ¿verdad? Es lo que empezamos a disfrutar. Empezamos a disfrutar esa oración 24 horas. De esa manera vamos a comprender todo. ¿Cómo que comprender todo? Sí. Porque hay situaciones a veces incluso en las relaciones familiares, relaciones con hermanos, relaciones con conocidos, que no entendemos por qué suceden cosas, por qué a veces uno actúa de esa manera. Pero si empezamos a crecer en oración, absolutamente nuestros ojos espirituales se abrirán y podremos comprender realmente, ver realmente qué es lo que está detrás, quién es el culpable y cuál es la respuesta que necesitan. Ese es el poder de la oración. Podremos aceptar a todos. Si no oramos, el que nos molesta ya le hacemos la cruz, ¿verdad? Pero si empezamos a crecer con esa oración, realmente vamos a poder aceptar a todos, vamos a poder superar todo, porque nos daremos cuenta, como dice en la palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Romanos 8:28. Por eso tenemos que estar orando 24 horas. ¿Por qué? Porque Satanás obra 24 horas. Y no podemos perder ni 5 minutos, ¿verdad? Por eso, esa es la manera de levantar la torre de Dios dentro de nosotros. Primero comprendiendo, disfrutando el Evangelio, grabando el Evangelio. Y la oración, ¿qué es? Enraizar. Enraizar. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a orar con el Evangelio, lo vamos a experimentar. Vamos a darnos cuenta que es real, que en verdad Dios está con nosotros. Y ciertamente eso profundiza, enraiza profundamente nuestras vidas. Ya tendremos más seguridad, ya podremos disfrutar en medio de cualquier situación. En tercer lugar, para levantar esa torre, hay que ser testigos del Evangelio. Y eso es lo que Dios hace. Me seréis testigos. Si empezamos a levantar esa torre cada día, en los días normales, a centrarnos en la palabra, a empezar a disfrutar de la oración, ciertamente Dios nos levantará como testigos. Lo dice, sus últimas palabras antes de ascender, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder. Y luego, con ese poder, me seréis testigos. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Por eso es lo que vendrá, lo que Dios hará en nuestras vidas. Y podremos realmente estar estableciendo ese evangelismo en nuestro campo. Ya tendremos naturaleza del evangelista. Es distinto, ¿verdad? No uno que dice, bueno, hay una campaña, voy a esforzarme para evangelizar. No es eso. Es mi naturaleza. 24 horas tendré esos ojos abiertos para, recibiendo la guía, encontrar a esas personas preparadas. Y es lo que disfrutaba Pablo, ¿verdad? Él tenía esa naturaleza de evangelismo. Por eso donde iba, él estaba orando. ¿Por qué oraba? Para que Dios le abriera la puerta. Colosenses 4:2-3. ¿Por qué oraba? Para encontrar a esos discípulos preparados. ¿Por qué oraba? Para levantar esas torres absolutas, esos aposentos altos, ese lugar para hacer el movimiento de la palabra. Tenía esa naturaleza. No es que se esforzara, no. Era realmente su propia naturaleza, ya estaba tan alineado con el Evangelio que estaba constantemente con ese corazón ardiente orando para compartir que Jesús es el Cristo. Y si empezamos a tener esa naturaleza, ya nuestro interés cambia, ¿verdad? Ya no iremos buscando cosas físicas, materiales, no iremos buscando nuestras motivaciones, no. Estemos buscando el deseo de Dios. El deseo de Dios son esas almas que están sin esperanza y sin Dios en este mundo. Ahí está mirando Dios y ahí quiere que estemos mirando. Por eso, si empiezo a permanecer en Cristo, levantando esa torre, Dios va a cambiar totalmente mi vida. Voy a empezar a tener seguridad en Cristo cada día. Voy a disfrutar de Cristo y voy a tener ese corazón para compartir solo Jesús el Cristo. Ciertamente. Y si viene un problema, si estoy en Cristo, Cristo tiene todo el poder del cielo y de la tierra. El que me libró, me libra y me librará si estamos permaneciendo en Cristo. Ese problema será una oportunidad para glorificar a Dios, para compartir este evangelio. Por eso, realmente, en ese momento,
Jesús el Cristo será... Me sentiré orgulloso de él. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces nos da vergüenza incluso decir que somos creyentes, incluso que vamos a la iglesia. ¿Por qué es? Porque no tenemos esa torre de Dios, no estamos permaneciendo en Cristo. Pero si empezamos a permanecer en Cristo por su gracia, poco a poco entrando cada día en su palabra, disfrutando de la oración, seremos esos testigos. Sabremos que Jesús el Cristo es la verdadera respuesta y estaremos orgullosos de presentar, no importa delante de quién estemos. José estaba delante de Faraón, que era el rey más importante de ese tiempo, humanamente, pero él testificó, le dio la gloria a Dios, porque él estaba orgulloso de Jesús el Cristo. Por eso en este día, que podamos tomar la preciosa palabra de Dios que siempre nos da la respuesta, que no sean engañados, no importa que estén en dificultades, no importa que estén delante de una situación que humanamente es absolutamente imposible. El deseo de Dios es que estemos permaneciendo en Cristo. Si permanecemos en Cristo, ciertamente, Él que es todopoderoso, igual que nos ha librado, nos va a librar y nos librará, y nos va a utilizar para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra, porque es su deseo. Por eso, que estemos levantando, poco a poco, cada día, esa torre de Dios. Hay que configurarse, hay que grabar, enraizar, naturalizarse dentro de este precioso evangelio. ¿Y cuál es la conclusión? Versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Que estemos en oración, levantando esa torre de Dios dentro de nosotros. Y que estemos orando para que Dios en esta semana nos abra la puerta. Que estemos orando para que Dios nos dé ese encuentro. Él tiene esos discípulos preparados. Hechos 16 en Filipo, Lidia. Hechos 17, Jasón. Hechos 18, Aquila y Priscila. Pablo, orando por la puerta, encontraba a los discípulos. Y en su campo hay muchos discípulos. Levanten esa torre de Dios, permanezcan en Cristo en esta semana y empiecen a orar para que Dios abra la puerta y le dé esa bendición del encuentro. Si esa persona, Dios la salva, cree en Jesús el Cristo y abre la puerta de su casa, que empecemos a ir una vez a la semana a hacer ese movimiento de la palabra, que se levante ese lugar, ese aposento alto, esa torre absoluta, para que allí, a través del movimiento de Jesús el Cristo, resplandezca continuamente la luz del Evangelio. Dios empezará a añadir a los que Él tiene preparados a esa torre, a ese lugar, porque allí se está compartiendo la respuesta. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que podamos, por gracia de Dios, permanecer en Cristo. En Él tenemos toda la respuesta y dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer.